Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. No temas, basta que tengas fe. Es lo que Jesús le dice a muchos cristianos de nuestra sociedad, a muchos cristianos en nuestra iglesia. Basta que tengas fe. ¿Tenemos fe? ¿Confiamos en Jesús? ¿O nos dejamos guiar por los temores y por las situaciones de vida que vivimos en este momento histórico de nuestra existencia? Por ello, las lecturas que nos presenta la liturgia de este domingo 13º del tiempo ordinario nos dan paz interior, porque nuestro Dios es un Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, un Dios cercano que camina con nosotros, que trae la curación a nuestras heridas del espíritu, nos levanta para seguirlo en nuestra vida y poder gozar de su salvación, porque Jesús está vivo. Si la muerte entró en el mundo por el pecado, como enseña el libro de la sabiduría, fue vencida por la fuerza del Señor Jesús, fuerza que tenemos que recabarla por medio de la oración, que no está en alza día a día, como manera de revelación con esa vida, meta última de nuestra salvación. Hoy en día hay muchos salvadores que no dan esa vida divina, semilla de inmortalidad,
que Dios preparó para todos sus hijos por Él creados. Dios creó al hombre para la inmortalidad, para que estuviéramos con Él. Es lo que nos dice la primera lectura. Esta es la gran riqueza que el Sumo Hacedor ha compartido con sus criaturas y que como beneficiarios de ella nos anima y empuja para compartirla, haciéndosela llegar a los demás, como enviados al mundo y con cariz misionero en cualquiera de los estados de vida en que se esté. Hay que compartir las riquezas, no solo materiales, que también, sino además las espirituales que dan salvación y ayudan a soportar la desesperación y el fracaso, como ocurre con los personajes del Evangelio de hoy. La actitud positiva de la liturgia de este domingo nos afianza en el canto de alabanza del Salmo 29. El Señor nos ha sacado de la fosa y también cambia nuestro luto en danzas. Por ello, el ser llamados a la vida es algo maravilloso que Dios da, es un don de Dios y ha de ser vivida con agradecimiento a pesar que en algunos momentos se vea truncada por la enfermedad, la pobreza, los problemas de cualquier tipo, las guerras, el hambre y en general cualquier vulnerabilidad, etcétera, y que incluso parezca ser insoportable. Es la muerte física la que parece ser más superable, pero para el cristiano es más superable, ya que la muerte fue superada por Cristo en el bautismo. La relación estrecha con Cristo por medio del contacto espiritual de la oración y poder saborear sus sacramentos da a quienes cuidan esa relación la confianza en la palabra de Jesús y a orillar el pecado y la muerte, porque se aspira a los bienes de allá arriba, como dice San Pablo, es cruzar a la otra orilla, como escribe el evangelista Marcos. Dios no hizo la muerte, dice la sabiduría, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Al contrario, por eso nos envió a su Hijo, para que muertos al pecado vivamos con espíritu de resurrección. La resurrección, punto álgido donde debe apoyarse nuestra fe, es lo que transmite el Evangelio de hoy. La enfermedad y la muerte física, apuntada por el evangelista Marcos en dos mujeres, la mujer adulta enferma de hemorragias, 12 años enferma, y la hija del jefe de la sinagoga, de 12 años de edad, le sirven a Marcos para poner de manifiesto la resurrección. Una estaba dormida, que no muerta, y Jesús tomándola de la mano la despierta del sueño de la muerte. La otra toca el vestido de Jesús y desaparece su impureza, pudiendo así ser aceptada entre los suyos. Según la ley judía, su enfermedad la hacía impura. En ambos pasajes, la fe animada por la oración de súplica, por un lado, el jefe de la sinagoga y de confianza silenciosa, la mujer con hemorragias, más el contacto del Señor directamente, la tomó de la mano e indirectamente y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto. Y en silencio ambas mujeres son curadas. Esa fe capaz de dar vida y salvación queda clara por las palabras del Señor Jesús. No temas, basta que tengas fe. Dice a Jairo y a la mujer, hija, tu fe te ha curado. Ambos pasajes sirven para enseñar al verdadero seguidor de Cristo cómo la fuerza de la fe da vida y es camino para la salvación futura. Ha de servir al cristiano de hoy en día a aceptar la voluntad de Dios en su vida, fruto de la oración ante cualquier necesidad y pequeñez, sirve para aumento de la fe. El seguidor del Señor Jesús cruza a la otra orilla, donde posiblemente no esté la vida y menos la salvación, para que mezclándose con todos, acompañado de mucha gente que lo apretujaba, lleve ese mensaje salvífico que solo Dios puede dar. El acompañar a los de la otra orilla, increyentes, doloridos en el espíritu y en el cuerpo o en cualquier otra necesidad, ayuda a nivelar precauciones, no solamente los materiales, que también, sino por el hacernos como Jesucristo, pobres por los pobres, pobres por los demás. Es una forma inmediata de poner en marcha y funcionamiento la sinodalidad, sin menoscabo del aspecto jerárquico, con el necesitado. Este ha de ver en la acción del cristiano la mano de Cristo que les toca para levantarnos, y hemos de tener confianza, sin miedo, en tocar al Señor
en las llagas y vulnerabilidades de quien se acerque a nosotros demandando cubrir su necesidad. ¿Qué hacer y cómo proceder ante las realidades humanas de la enfermedad y la muerte? ¿Cómo es la oración que practicamos, de súplica o de silencio, pública, en asamblea o privada e interior? Quizá el miedo al contacto con el necesitado sea una necesidad de la clase que sea, nos paralice a cruzar a la otra orilla por comodidad o por miedo al contagio, orilla que un día se ha de cruzar para vivir en plenitud la salvación que Cristo trae para todo el que quiera aceptarla, y especial para los que por la fe podemos o pueden vivir un atisbo de ella en esta vida. Dejarse abrazar por Cristo elimina lo inmediato, hace vislumbrar el horizonte de perfección que es Dios, la resurrección, que conlleva la felicidad inmortal cuyas semillas ya están en el verdadero seguidor del Señor. Pero esto nos conduce precisamente a considerar el verdadero significado de la muerte. El Evangelio de Marcos nos presenta hoy todo un proceso pedagógico de cómo debemos afrontar la vida y la muerte desde la fe. Son dos relatos en uno que el redactor del Evangelio, o probablemente una tradición anterior, había reunido con toda la intencionalidad del mundo, para que el retraso de una cosa extraordinaria que entretiene a Jesús lleve así a otra cosa más extraordinaria aún, la vuelta a la vida de alguien que se consideraba muerta. Estos milagros que se nos relatan requieren su interpretación conjunta y exigen códigos hermenéuticos bien definidos, es decir, códigos de interpretación. Jairo le pide a Jesús que ponga la mano a su hija enferma, y en el camino una mujer de la multitud se empeña en poner la mano sobre la orla, con la intención de arrancar a Jesús una curación para una enfermedad que le llevaba a la muerte. Como es lógico, esto difiere la llegada de Jesús y se produce la muerte. Todo es intencionado, pero tanto Jesús como el evangelista quieren poner un correctivo a esa forma de acercarse a Jesús, de creer en Él como si fuera un simple curandero y de enfrentarse a la muerte. Si la enfermedad no se ataja, nos morimos, pero curar las enfermedades no soluciona el drama de la vida. La cuestión está en enfrentar la muerte en su verdadera dimensión. Tanto la mujer curada como la hija de Jairo volverán a morir. No se trata de negar el valor del milagro ni el poder extraordinario de Jesús, pero fuera del ámbito de la fe, por los milagros Jesús no pasaría de ser un mago más, un taumaturgo más de los de aquella época. Los milagros, los prodigios pueden ser signo de parte de Dios. Por ello, la mujer que le ha tocado el vestido a Jesús tiene que enfrentarse con él en un tú a tú, en un cara a cara, para que la fe se llene de contenido. Probablemente su obsesión por tocar a Jesús le ha llevado al convencimiento de que está curada, pero Jesús no trata a los hombres desde la parapsicología, sino como personas que deben aceptar desde la fe a un Dios de vida, al Dios de la vida. Jesús no quiere, pues, que se le considere solamente un taumaturgo al que se puede tocar como se tocaban las estatuas de los dioses, y eso que en la religión judía no se podía representar a Dios. Lo extraordinario que le ha sucedido a la mujer debe reconducirse a la fe. Tu fe te ha curado, y con la fe, y cuando la fe no cura, nada está perdido. Es ahí cuando la fe tiene más sentido y debe expresar toda la confianza de nuestra vida en Dios. Así se ofrecen los presupuestos para la siguiente cena. Cuando llega a la casa Jairo, el llanto de las mujeres de oficio y la pena de los padres cubren la muerte de negrura. Pero no es así la muerte, es una puerta a la vida. El que Jesús, con sus famosas palabras en arameo, Talitá cum, haga que la niña se levante, no puede quedar en una cuestión de magia, sino que es un signo de cómo ve Jesús la muerte, un sueño, un paso, una hermana a la vida. La niña despierta, sí, pero volverá a morir un día y entonces ya no volverá a esta vida. No estará allí a sus pies el profeta de Galilea que la levante de nuevo de esa postración. Por eso no se debería usar el término resurrección,
para este caso de la niña que vuelve a esta vida. Solamente el milagro de la verdadera muerte nos lleva a la verdadera resurrección. Entonces es cuando asumirán todo su sentido las palabras de Jesús. La niña no está muerta, sino que está dormida. Entonces logrará pasar a una vida distinta. Y a esa vida no se entra sino desde la fe, desde la confianza en el Dios de la vida que nos ha creado para vivir eternamente. El verdadero significado de la muerte no se afronta con el interés de volver a esa vida, a esta historia. El verdadero significado de la muerte se afronta desde otra dimensión. Morir no es un drama de mujeres que lloran, aunque es hermoso llorar la muerte de verdad. Morir es el drama de nuestra vida histórica, el parto auténtico de nuestra existencia que nos llevará a una vida nueva. Eso es lo que debemos hacer, asumir la muerte desde la fe, no como una tragedia, sino como la muerte de la verdadera resurrección. Ayudamos a vivir a los demás como preparar la vida definitiva, haciéndolos con nuestro acompañamiento y comportamiento deseable la vida presente. Si esta vida no se hace atractiva, difícilmente se deseará la otra. Comunicamos la vida definitiva que Cristo nos da a través de los sacramentos y de la acción caritativa. Si creados por Dios, creamos y recreamos la vida terrena por el cuidado que de ella hacemos, la fe mueve montañas. Ánimo y encomendémonos al Señor y Él actuará. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.